Canal 22 La Palma. Estamos con todos ustedes para ofrecerles una nueva conversación, esta vez con un entrañable, querido y admirado amigo de La Palma, don Genaro Miguel Morales Díaz, que está vinculado por diversas causas y avatares al mundo de la enseñanza y también al mundo de la creación literaria. Don Genaro, le damos las gracias por atender a esta invitación nuestra para charlar con usted. Estamos además en un medio que le es muy natural y que seguro que le encanta, que es el de los libros. Hoy hacemos esta conversación desde el recinto especial, se ha preparado, se ha acondicionado de una manera especial en el Castillete para celebrar la feria del libro antiguo, y por supuesto está aquí Genaro como pez en el agua, es su elemento, ¿no? Así que buenas tardes, gracias por atender a nuestra invitación, y yo quisiera, si le parece... Pues yo me siento en realidad pues glorificado por esta invitación que ustedes me hacen aquí, en este medio que creo que me es muy apto a mi desenvolvimiento en la enseñanza en todas sus facetas, elemental, media y superior, y también en la creación literaria. Aquí estamos con precisamente estamos colocados en un stand que está dedicado a material escolar de hace mucho tiempo. Yo creo que tanto como, por lo menos, calculo, en los años en que usted empezó a dar clases, porque usted empezó... No, esto no solamente es en los años que yo empecé a dar clases, sino también en años anteriores. Muchos de los libros que están aquí, pues algunos ejemplares los poseo yo también en mi biblioteca, y por muchos de ellos estudié yo, y algunos de ellos pues incluso los consulto actualmente. Por ejemplo, vemos aquí el segundo manuscrito de la Casa de Almaducarle. Hay primero, segundo y tercero. Este segundo está dedicado a Europa y yo lo consulto porque en él puedo yo, por ejemplo, ver las calles de París, Londres o Viena o Berlín. Y claro, se da el caso pues que esto fue escrito pues con un fin puramente literario, informativo y cultural, y no como las guías que se escriben hoy, que ya están ya determinadas pues por un ascendiente comercial y utilitario. ¿Usted cree que la enseñanza de la época en que usted daba clase, o podemos remontarnos incluso antes, ¿no?, cuando usted fue alumno, sí, ahora ha cambiado de una manera tan radical que puede hablarse de un desnivel? Hay profesores de la vieja escuela, sí, entre los que podemos situarlo a usted sí, en el tono más elogioso y cariñoso sí, posible, sí, que hablan de un bajón en el nivel de enseñanza. ¿Qué nos puede hablar? Bueno, de eso? yo creo que en realidad no haya tal bajón de enseñanza. Lo que pasa es que en la enseñanza, lo mismo que en todo, que tiene un fondo filosófico, según Ortega y Gasset, yo soy yo y mi circunstancia. La circunstancia, por ejemplo, ha ido cambiando. A suponer, en la enseñanza antigua predominaba muchas veces que dijéramos la cuestión, a suponer, por ejemplo, de la memoria. Pero entonces también, desde luego, había hábiles maestros que no se circunscribían al desarrollo de la memoria, sino que también el entendimiento y la voluntad entraba pues en el desarrollo de estas potencias anímicas. Pongamos, por ejemplo, un caso. Decía, por ejemplo, el maestro, ¿quiénes eran los romanos? Y entonces el alumno respondía, los romanos eran un pueblo del centro de Italia, que fue, por ejemplo, agricultor, militar y jurista, que fundó el poderoso imperio que tenía por capital a Roma. ¿Acaso, por ejemplo, pues algunos pues se limitarían a suponer a eso? Pero entonces luego también había otros maestros, que eran la inmensa mayoría de los que había en la época, pues que traducían aquella enseñanza en unos términos activos. Y entonces decían a uno de los alumnos, pues nada, era un pueblo del centro de Italia, pues nada, ¿en qué parte del mundo está Italia? En Europa. Traía el mapa de Europa, buscaba allí el centro de Italia, Roma. Decía, un pueblo agricultor, como tu padre, un pueblo militar, como el cuartel de enfrente. Pero entonces decía, ¿y jurídico? Ya esa era una palabra desconocida. Entonces el maestro mandaba a mirarla en el diccionario, y así pues de esa manera pues quedaba completado el desarrollo de la pregunta, y entonces pues
pudiéramos decir, las tres potencias anímicas, memoria, entendimiento y voluntad, formaban como una especie de triángulo equilátero, que es desde el punto de vista estético y geométrico, pues un modelo de perfección. Usted se jubiló hace un año, o un poco menos de un año. Sí, hizo un año el 30 de septiembre. Exactamente. Y acabó su carrera docente dando clase en el Instituto Alonso Pérez Díaz, que además de ser nombre de un ilustre paisano suyo, el insigne don Alonso, es también el nombre de una de las personalidades que quizás más estén en su línea ideológica, ¿no? Porque usted siempre se ha mantenido fiel a una serie de puntos, vamos a llamarlos doctrinales o ideológicos, afines a la República. Entonces, ¿usted cree que, como se lo pregunto ya como republicano de pro y que se autorreconoce como tal, de los pocos que por la calle por lo menos se autorreconoce como tal, ¿usted cree que desde el punto de vista político está habiendo últimamente alguna clase de manipulación, a pesar de que vivamos en una democracia, en la enseñanza? Me refiero, por ejemplo, a todo este follón que se ha armado con que la ministra Aguirre quiere que se vuelva a potenciar el estudio de las humanidades y sin embargo aparece pues políticos como Jordi Pujol y dice que no. Yo creo que todas las regiones de España, decía por ejemplo José Antonio Primo de Rivera, que todos los pueblos de España, por diversos que sean, se sientan armonizados en una irrevocable unidad. También pasaba lo siguiente: el conde duque de Olivares, que fue uno de los insignes ministros de Felipe IV, le decía, dice, su majestad, exactamente, procure usted ser rey de Cataluña, rey de las Vascongadas, rey de Andalucía, pero ante todo, sobre todo y ante todo, sea rey de España. Pues entonces hoy lo que se trata pues es de reivindicar la cuestión de las humanidades, y la reivindicación de las humanidades pues pasa precisamente pues por estudiar la historia de España, de la literatura española, de la filosofía española, de todas las manifestaciones de este pueblo, estudiarlas primeramente, fundamentalmente, en unidad, y luego después estudiar pues la variedad de cada una de las regiones. Por ejemplo, de esta misma casa de Dalmau Carles existe un libro. Ese libro se llama España, mi patria, y tiene de un literato español, de don Julio Cejador y Frauca, que fue un clérigo que escribió una obra de la literatura castellana en 14 volúmenes, publicada actualmente por la editorial Gredo. Dice así: si yo fuera ministro de Instrucción Pública, pondría este libro de texto en toda España. Y precisamente es tan importante que al empezar a hablar de los pueblos primeros que habla, es primero del pueblo vasco y luego después del pueblo navarro. La piqueta demoledora de los siglos, ¿verdad?, no pudo nunca deshacer pues la unidad lingüística y étnica de ese pueblo. Entonces es un ancestro lingüístico que hay en el mundo, pues la lengua euskera. Y entonces pues hoy en día se debe potenciar pues la lengua catalana, la lengua gallega, el catalán en sus diversos dialectos. ¿Y cómo se debe esto hacer? Pues las lenguas se hicieron, ¿verdad?, para comunicarnos, para unirnos, para socializarnos. No se hicieron las lenguas pues para separarnos, para marginarnos. ¿Y usted cree que en Canarias se ha tratado bien ese tema de estudiar debidamente nuestras especificidades? ¿O por el contrario piensa que por lo menos en las escuelas y en los institutos de Canarias no se ha potenciado como en otras zonas? Eso en realidad incluso se ha potenciado desde antiguo, y eso ha tenido una gran potenciación en todas las islas. Están, por ejemplo, aquí la isla de La Palma. El abuelo de nuestra colega Carmen Gloria de las Casas pues ha hecho una geografía sobre la isla de La Palma. Aquí en la isla de La Palma hizo otra geografía un maestro tinerfeño, maestro de don Leoncio Afonso Pérez, catedrático de Breñalta, pues
también hablando del archipiélago canario, y recientemente se ha editado la geografía de Canarias más importante, cuyo autor tiene una calle en Tenerife, que se llama Don Juan de la Puerta Canseco, y el mismo palmero don Leoncio Afonso Pérez también ha hecho una geografía muy magistral acerca de todo el archipiélago canario, tratándolo desde luego no solo desde el punto de vista geológico, sino tratándolo también pues en la terminología científica y literaria desde el punto de vista específico de la autenticidad de la vida canaria. Muy bien. Desde luego el mundo de los libros sabemos que para usted es un mundo fascinante, incluso nos hemos enterado de que tiene una biblioteca tan grande que ha tenido que buscarse un piso solo para acoger a sus libros, ¿no? Bien. Bueno, no. En eso en realidad pues se muestra también algo hiperbólico, porque siempre lo que aumenta es lo que luce, y siempre en los relatos hay algo de exageración. Pero yo siempre he tenido mucho interés por el mundo del libro, porque uno de nuestros mejores autores de libros, que fue Baltasar Gracián y Morales, lleva también mi mismo apellido, y además pertenecía al mundo especulativo y detectivesco y subterfúgico de los jesuitas, dijo que no había mayor placer para el espíritu que un libro nuevo cada día. Yo en realidad he seguido ese mandamiento y no me ha venido mal. Además usted lee con una rapidez y con una fruición que la verdad es digno de... Sí, en eso he hecho yo cursos a distancia para la lectura rápida. En eso me fijé yo en uno de los lectores mejores que ha tenido el universo en el siglo XX. Fue nada menos que el presidente norteamericano, frustrado por una mano criminal, John Fitzgerald Kennedy. Háblenos un poco de eso. ¿Cómo es eso de aprender a leer de manera rápida? Bueno, el aprender, por ejemplo, a leer de manera rápida, primeramente aparece en los libros columnas pequeñitas, y luego después, mejor dicho, columnas pequeñitas, y luego después van siendo las líneas cada vez mayores, y entonces eso trae pues lo siguiente: yo no me he podido educar como verdaderamente se debe en este aspecto, ya que lo que hay que educar en este aspecto son los músculos de los ojos. En boca cerrada que no entren moscas, la lengua que no se mueva, que no se regurgite tampoco en la garganta, sino que se piense con el cerebro, y que solo los músculos de los ojos, con los oculomotores internos, oculomotores externos y toda clase de oculomociones, ¿verdad?, pues permitan hacer esto. Y luego pues retener las cosas fundamentales, hacer por ejemplo subrayados en los libros, hacer algunas aclaraciones marginales, e incluso pues a veces, si quiere uno, pues hace un fichero y en cada ficha va sintetizando el argumento de cada libro. Es curioso porque nuestro querido y común amigo Eduardo, en la librería trasera, ¿no?, me comentaba que realmente a él se asombra cada día, y eso que lo conoce desde hace ya muchos años. Efectivamente, él me comentaba, usted no solo es capaz de poderse leer un libro de un par de cientos de páginas en un día, sino que además a lo largo del tiempo es capaz de retener lo que va leyendo, ¿no? Bueno, acerca de esto, un amigo mío... Pero eso, perdone, ¿eso responde a algún mecanismo de mnemotecnia o de...? Un amigo mío que aquí me conoce, en Santa Cruz de la Palma, dice lo siguiente, dice: estas son las 4 maldades de don Genaro. La primera, que compra libros; la segunda, que se los lee; la tercera, que los memoriza; y la cuarta, que no los olvida. Claro. Eso dice don José Díaz Duque, pues un letrado que no ejerció de abogado profesionalmente, pero que es un hombre muy dotado en la cuestión de mecanismos lingüísticos, filológicos y críticos, en el buen sentido de la palabra. Sí, nos consta, además un gran lector, que, en fin, una persona muy... Esta mañana, por cierto, iba a leer nada menos que, la crítica de la razón pura de Kant.
Casi nada. Y yo entonces le dije, digo, bueno, está bien, en vez de comenzar por la crítica del juicio o por la crítica de la razón práctica, ha comenzado por la crítica de la razón pura. Dice, hombre, pero también por los prolegómenos. Y entonces me vino a la memoria cómo era el título de Kant, prolegómenos de toda metafísica futura. Qué barbaridad. La verdad es que no deja de sorprendernos la capacidad de don Genaro para hilvanar unos temas con otros, para ir relacionando. Pues la verdad es que el mundo del conocimiento no es más que una cadena de datos que juntos entre sí, bien hilvanados, dan lugar a una visión del mundo, ¿no? Naturalmente, las disciplinas al fin y al cabo tienen un fondo común, ya que entre todas las energías físicas, psíquicas, mentales, psicofísicas del universo, todas tienen en la base un fondo común que las impele. Lo mismo es a suponer en el mundo del saber. Y entonces en ese mundo del saber es importante la interdisciplinariedad, repito. Y esto pues llegó también en los institutos hace poco, con doña Carmen Gloria de las Casas y con otros profesores. Fui yo pues una vez secretario de la coordinador de las áreas lingüísticas. Otros lo fueron de las áreas científicas y otros lo fueron de las áreas sociales. ¿Estamos? Y esto es muy importante y muy enriquecedor. Pongamos por caso, por ejemplo, que vamos a estudiar las obras de Rousseau. A Rousseau lo podemos estudiar como filósofo, como escritor, como crítico, como músico, como literato, como teólogo. Y esto pues hace, pues pudiéramos decir, que intercambiasen profesores y alumnos diversos puntos de vista y de la justaposición de todos estos elementos, pues nacería desde luego un elemento nuevo, pues a nivel colectivo y a nivel individual. A mí me consta, aunque no tuve la suerte de ser alumno suyo, ya que más hubiera querido yo, que como profesor a usted le gustaba mucho dialogar con los alumnos y que solía relacionar, porque usted dio clase en los últimos años de lengua latina y de griego también, ¿no? Algo así. Entonces, a la vez que daba aspectos lingüísticos, daba también pues, aspectos de cultura clásica, de literatura, de historia, iba hilvanando y también pidiendo la colaboración, la participación de los alumnos. ¿Cómo se consigue eso? Naturalmente, eso tiene desde luego un solo estímulo. México, por ejemplo, ha conseguido eso y tiene, por ejemplo, México publicado un libro que se llama Psicología de las materias de enseñanza primaria, que sirve de base luego para las enseñanzas media y superior, y luego también la psicopedagogía del interés. Entonces, si por ejemplo vamos a estudiar la historia, vemos que en la historia pues hay, pudiéramos decir, no repeticiones, sino evoluciones a través del tiempo. Entonces, en esas evoluciones, yo a suponer, explicando historia, les explicaba a los alumnos, pues, la historia del pueblo hebreo, la historia del pueblo romano, la historia del pueblo hebreo, la historia del pueblo griego y la historia del pueblo romano. Y de aquí, pues, ya les deducía, pues, la filosofía de la historia, la filosofía de la educación. Y entonces nada, veíamos el hombre intuitivo en el pueblo hebreo, veíamos ya luego el hombre racional en el pueblo griego y finalmente veíamos el hombre práctico de la civilización occidental en el Imperio Romano. Además, y por esto es que usted es un gran conocedor del mundo lingüístico, no solo del griego, del latino y del castellano, por supuesto, de eso ya ni hablemos. Usted es uno de los pocos que se conozcan aquí en La Palma, quizás el único, ¿no?, conocedor de Esperanto. ¿Cómo se incorporó al mundo del Esperanto? Bien, y más desde una isla tan lejana como la nuestra. Esto me incorporé yo, pues, a través del academiano de Esperanto. El academiano de Esperanto era de esta isla, natural del pueblo de Garafía, don Juan Régulo Pérez, catedrático de la Universidad de La Laguna. Y el Esperanto es un idioma internacional auxiliar. O sea que todos, cada uno con su lengua. Y después todos a su vez con el idioma Esperanto. El idioma Esperanto lo hizo Lázaro Ludovico Zamenhof, un judío polaco ruso,
y entonces este idioma ha sido el que se ha impuesto, el que ha prevalecido entre 500 intentos que ha habido en el mundo de un idioma internacional auxiliar. Entre ellos se cuentan varios españoles. El esperanto, pues nada, lo que ha tratado es de ser una lengua internacional auxiliar. Esta lengua es un modelo de perfeccionamiento, ¿verdad? Porque tiene, que dijéramos, la sonoridad del castellano, la suavidad diplomática del francés, el laconismo del ruso moderno y del griego y del latín, la sonoridad y musicalidad del griego, del griego antiguo, el laconismo del inglés, la agluturización del alemán. ¿Y cómo diría usted en esperanto que vamos a interrumpir un momento esta conversación porque tenemos que dar paso a los anuncios o los avisos publicitarios? ¿Cómo lo diría usted? Bien. Ni finas, tiuchi dialogon char nun pluvas. Bien, pues está dicho en esperanto. Vamos a ver la publicidad. Seguimos con don Genaro Miguel Morales Díaz, conversando de todo un poco. Ustedes ya habrán visto, si han estado en los 20 minutos anteriores a la publicidad, han visto la capacidad que tiene don Genaro de ir relacionando unos temas con otros, y no es que precisamente se pierda, no es un ejemplo de persona que se pierda en mil y un vericuetos de su enorme sapiencia, ¿no? Sino que sabe perfectamente hacia dónde dirigirse en cada momento. Por eso es una gozada y un placer poder charlar con usted y seguir hablando, pues, entre otras cosas, de la literatura, un tema que, si le parece, podríamos empezar a abordar en su caso particular, porque usted escribe poesía, hablando de la poesía satírica. Usted ha hecho todo tipo de poemas, me consta, he leído parte de su obra poética, por lo menos la obra publicada. Aquí, permítame que muestre a la cámara, tenemos el ejemplar del último libro de Genaro Miguel Morales, Mare Magnum de Don Quijote en Fuerteventura, que apareció en el año 95 con el patrocinio del Cabildo de La Palma. He leído, como les decía, parte de la obra poética de Genaro y me he encontrado que le gusta cultivar diferentes temas, y entre ellos me ha llamado mucho la atención, usted sabe que hace años estudié un poco la obra de don Domingo Acosta Guión, ver cómo se ha prolongado esa tradición satírico-burlesca. Me gustaría empezar por ahí. ¿Cómo es que se ha empeñado usted en mantener viva esa tradición, que es una tradición aquí en La Palma, ¿no? Bien. Ya. Yo porque en realidad he hallado la base de eso en el que Eugenio Dors, en su Valle de Josafat, ha llamado el mejor escritor castellano, que es don Francisco Gómez de Quevedo y Villegas. Lo mismo se expresa, por ejemplo, Rubén Darío cuando habla de este escritor español. Ahora no sé yo aquí a mano que tenga pues alguna poesía de esta. Sí, pudiéramos buscar, vamos a ver si encuentro aquí algo. Mientras él va buscando... Sí. Vamos a ver, no, yo creo que pronto enseguida, ¿no? Llegaré a ellas, ¿eh? Pronto llegaré a ellas. Vamos a ver. Este es un libro que el Cabildo de La Palma publicó hace 2 años. Yo creo que ha sido un merecido homenaje, casi coincidió con las fechas de jubilación de Genaro. Ya. Creo que fue un magnífico colofón, ¿eh? Algo así. Además, coincidió mi jubilación
lo muestro a la cámara, mi otro libro, Divina Fuerteventura, producto de mi estancia docente en aquella ínsula, que yo creo que aquella fue la ínsula Barataria de Don Quijote y Sancho Panza, y por lo menos fue de otro individuo, que fue don Miguel de Unamuno, que también escribió Vida de Don Quijote y Sancho. Bien, pues mire, sí, aquí tengo algunas de estas poesías que acaba de decir Anelio, mi presentador. Y precisamente tiene sus raíces también quijotescas, del último capítulo del Quijote. Claro, Don Quijote en Fuerteventura. Tuvo a todo el mundo en poco, de suerte en tal coyuntura, que abandonó su locura, morir cuerdo y vivir loco. La vida tiene por suerte el gran premio de la muerte. El gran premio de la muerte la vida tiene por suerte. Oh Dios de la buena muerte, aquí me tienes presente en tu justo tribunal. Nunca en el mundo hablé mal del que se encontrara ausente. No presumí de valiente, tampoco quise ser rico, mas como era borrico, de palos me dio la gente. El mundo me perdió el quicio, también me puso en apremio. La vida se me acabó, hoy compadezco a tu juicio, buscando el eterno premio. Tan solo tuve un resabio, que se me antojó el ser sabio. Exactamente. Y ahora esta es de matiz político. Esta ahora es de matiz político. Confieso mis sentimientos de alergia por las reuniones al evocar las sesiones híbridas de ayuntamientos. Modelo mis pensamientos en la moral y la gracia. Detesto de la autocracia, cáncer social del pasado. Y ya estoy inmunizado de la falsa democracia, porque en ella se colaron como representativos aquellos que por más vivos de Franco se aprovecharon. Y bajo la nueva ley, democracia predicando, son parásitos chupando. Y bajo la nueva ley, hoy quieren seguir chupando, democracia predicando al grito de viva el rey. Con cínicas andanadas, a la pobre de España la tratan a bofetadas, diciendo, toma castaña. Y si adviene el comunismo, también se van reenganchando, y así seguir chupando con descarado cinismo. Quieren llenar la petaca con tabacos muy variados, aunque se hayan cambiado muchas veces la casaca. Igual concejal que alcalde, alcalde que concejal, partida doble fatal. Cuando la historia se salde, los dos quedarán igual. Señores, hagan memoria y escuchen lo que les digo. Que les sirvan de testigo los anales de esta historia. Poco pintó el concejal Don Quijote en el franquismo. En silencio y en mutismo, siempre que hablaba era en balde. Que lo mandaba a callar con despotismo el alcalde. Y si era necesario y el concejal replicaba, la corporación le echaba. Mas el alcalde por ducho jamás salía bien parado, pues el señor delegado lo trataba de alcalducho. Con discurso justiniano y en galénico lenguaje, en griego le contestaba hablando de Anaximandro, y si arrecho se mostraba, al hambre se recetaba de las villas de Alejandro. El rey griego quedaría con Macedonio Balandro, nombre y fama Alejandría. Estas bueno, son y satíricas. ahora, don Genaro, mientras escuchaba estos magníficos versos de tipo satírico y de tema político, recordaba, y ya en otro registro más serio, más grave, un poema magnífico que usted una vez me recitó, que había dedicado a Dolores Ibárruri la Pasionaria. ¿Lo tiene por ahí? Pues sí, que lo leyera. este poema relativo a la Pasionaria, le voy a decir la base que tiene. Vamos a ver si está aquí. Este poema relativo a la Pasionaria. Este poema no es precisamente que yo me identifique con los pensamientos, sentimientos y voliciones de la Pasionaria. Manuel Machado escribió muchísimos sonetos, y en esos sonetos, pues el que dedicó a Carlos V, el que dedicó a Franco, a José Antonio Primo de Rivera y a muchísimos personajes de la historia, son al fin y al cabo inspirados hasta por los cuadros que existieron en el Museo del Prado, en otras pinacotecas o en la vida real. Entonces, siguiendo yo esas directrices Manuel Machadianas, pues este es un soneto que va dedicado a la Pasionaria y que la retrato tal cual ella era.
místico rosal de áureo jardín, que esparciste perfumes de plegaria y trocaste la rosa en pasionaria del altar sacrosanto de Lenin. Suma sacerdotisa y paladín, por el orbe expandiste temeraria la Biblia comunista y libertaria del primero hasta el último confín. Imbatida amazona de occidente, por la paz a las almas deslumbraste con la hoz y el martillo del oriente. Combatiste al fascismo con afán y a las sicarias hordas fascinaste solo con tu decir, no pasarán. Un homenaje pero imita curioso. en ese aspecto y es un retrato como los que hacía Manuel Machado de los personajes de la historia española. Yo quisiera también que los espectadores de Canal 22 pudieran ver cómo Genaro también es capaz de hacer una loa a la belleza femenina. Un poema que usted me leyó esta mañana mismo, que hablaba de la mujer de La Palma, decía que bien podía dedicarse a la mujer palmera. Me gustaría que lo leyera, Bien. ¿puede ser? Pues sí, pues sí. Este poema ya yo lo he planteado nada menos que en el año 2002. Esto va dirigido a la mujer palmense que desde los tiempos de los Guanche, desde Aresida, desde Francisca la Palmera, desde Acerina, etcétera, hasta la época presente en que las bellezas femeninas de La Palma han batido el récord en todos los foros estéticos internacionales. Diosa de matemática hermosura, de la eterna belleza radiactiva, tú fuiste la galaxia primitiva que le dio al universo su estructura. En tus ojos refleja con premura el supremo arquitecto su inventiva, y oración en activa y en pasiva es tu voz musical de azul dulzura. Guía de potencial transenergético, ecuaciones del código genético adámico de cifras portentosas. Tú, Eva sacratísima de ideales, poetiza en el verso y en la prosa de nuevos paraísos terrenales. La verdad es que, como decía antes, que domina todos los registros. Recuerdo, Genaro, un poema que hace muchos años, no sé si lo tiene por ahí, quizás esté marcando un farol y a lo mejor lo ponga en un aprieto. Recuerdo un poema que hace años por la calle me leyó, dedicado a Marilyn Monroe, que es todo un mito del erotismo para muchas generaciones. Ese poema dedicado a suponer a Marilyn Monroe, eso es, lo tengo aquí en el libro de Mare Magnum de Don Quijote en Fuerteventura. Venga. Pero venga. no, este poema ¿Sí? lo considero más propio, ¿verdad? Para ser leído que para ser recitado aquí. Muy bien, respetamos por supuesto ese criterio. Eso es. Esto lo quiero dejar, pudiéramos decir, a la curiosidad inquisitiva del público, y este poema, pudiéramos decir, tiene de narrativa, tiene de poesía y tiene de teatro. Por esto, doña Pilar Rey y don Antonio Abdo me dieron un maravilloso diploma que lo guardo con gran sigilo y que lleva el membrete de premio a la originalidad. Sí, no, a mí me consta que era un poema, es un poema magnífico. De cualquier forma, ya sabe, los espectadores, si alguien tiene interés en leer este poema de Marilyn Monroe, de Don Quijote en Fuerteventura. Está en este último libro de Genaro. Y Señor. quisiera hacer, mientras va buscando algún otro verso para leer, yo quisiera hacer un comentario a la cámara, y es que a mí me llamó mucho la atención saber que Genaro no solo un profundo conocedor del mundo de la literatura, sino que también se ha aproximado al mundo del arte, y la verdad es que para mí fue una sorpresa grata el saber que Genaro se ha carteado con un artista tan importante como es el norteamericano Jackson Pollock, con el que en los años 50 cuando aquí en España todavía estaba en la época en que Franco tenía el cinturón bien apretado y el arte abstracto pues todavía estaba entrando muy lentamente, un canario, un palmero, se carteaba ni más ni menos que con Jackson Pollock. ¿Nos puede hablar un poco? Bueno, con una curiosidad, una de tantas de Jackson Pollock me ha llamado a mí la atención, pues
aquel océano de líneas, paradojas y perspectivas gráficas que me llamaba la atención porque era una pintura muy colorinesca, nada figurativa, profundamente abstracta, y entonces me evocaba aquel andamiaje y aquellas redes y aquel conjunto de puntos rectas y planos en una rígida contradanza. Eso me evocaba a mí nada menos que la contextura de las neuronas cerebrales, ¿no?, de donde salen pues todas las genuinas creaciones que la naturaleza, el arte y la ciencia han difundido por el mundo. ¿Y qué le decía, por ejemplo, Pollock en la carta? Bueno, pues hablaba, a suponer, de muchísimas cosas. Yo precisamente, pensando que nada nuevo hay bajo el sol, yo quería entonces saber e indagar, pues, de dónde había nacido aquella génesis. Y entonces precisamente habían nacido de que iba a haber pues a los indios como curiosidad, y los indios a veces, por ejemplo, sobre la arena blanca se ponían a esparcir arenas de otros colores, y entonces de allí pues lucía un tapiz muy colosal. Entonces él pues empezó haciendo esas grandes superficies pictóricas y lanzándole a mansalva como quiera que vinieran los acrílegos, y de ahí pues nada, surgió una serie de cuadros con los cuales potenció el Museo del Arte Moderno de Nueva York. Sí, una de las grandes personalidades. En 1956 falleció a los 44 años de su edad. Había nacido en 1912. Yo quisiera, pues claro, tener pues un catálogo de sus producciones como las tengo pues de otros pintores, porque me ha llamado muchísimo a la atención ese pintor. Yo incluso he pintado algunos cuadros, ¿sí?, siguiendo el asunto de Pollock. Sí. Ajá, sí, algunos cuadros. Ahora nos enteramos de esta faceta suya como pintor. Siguiendo el asunto de Jackson Pollock. Pero así, mezclando colores, sí, buscando formas caprichosas. Mezclando colores y buscando formas caprichosas, formas y fórmulas. Pues la verdad es que me quedo sorprendido. Así es. Yo pensaba que sabía mucho de... Yo, desde luego, las bellas artes siempre han encontrado en mí un decidido protector, salvo una, que es la cuestión de la música. La cuestión de la música, no. Para la música soy yo, dijéramos, un ciego auditivo. Pero, no, mis orejas no ven la música. Pero tiene buen oído para escribir poesía. Bueno, precisamente eso, ahí a veces suelo yo tener algunas divagaciones, bien, como las tenía también, pudiéramos decir, don Miguel de Unamuno. Don Miguel de Unamuno dice que la poesía tiene un algo que no es música, pero él lo decía porque tampoco era muy músico. No, la verdad es que no se le recuerda. Esa es la cosa. A pesar de que yo siempre también. No hay nadie más admirador de la música que yo, y que haya leído bastante sobre la biografía de los músicos que yo, porque la música, ya decía nada menos que el escritor, poeta y apóstol cubano José Martí, que es la forma más bella de lo bello. La música es la forma más bella de lo bello. ¿Cuáles son los escritores que más han podido influir en sus aptitudes literarias? A la hora de usted ponerse a escribir un poema, supongo que aparte de su personalidad, como podemos ver es muy marcada, ¿no? Y aparte del entorno en el que se mueve, el nuestro, el insular, ¿qué es lo que ha podido influir más en usted? No, en mí en realidad pudiéramos decir, han influido armónicamente todos los escritores y poetas en realidad que yo haya leído. Todos más o menos han influido ¿De este siglo igual. hay algún preferido? De este siglo, sí, por ejemplo, una suposición, Antonio Machado, Rubén Darío, Pablo Neruda,
Y yo en realidad, si fuese a suponer un binomio poético, ese binomio poético una vez fue un binomio tauromáquico en el Teatro Colón de Buenos Aires y fue un mano a mano entre Federico García Lorca y Pablo Neruda. Sí. Federico García Lorca es el rey de la metáfora, mientras que Pablo Neruda es el rey de las imágenes. Sí, qué curiosa esa, nunca me había comentado nadie esa diferencia. ¿En qué puede consistir? Bien. Bueno. Bien. Bueno, para eso tendría yo que tener aquí en este momento un libro, manual, sí, o un libro. Bueno, si quiero lo podemos dejar ya para otro día este comentario. Bueno, pues sí. ¿Bien? Es que me consta, con Genaro es una auténtica gozada hablar de literatura porque enseguida echa mano de algún libro. Seguro que usted echa ahora en falta algún libro de Lorca y otro de Neruda para poder hacer una comparación de su estilo. Cosa que ha hecho por lo menos en la librería de Eduardo, lo hemos hecho un par de veces, nos ha dado auténticas lecciones en 5 minutos. Bueno, léanos algo más de su poesía. Bueno, algo inagotable, algo y siempre llena de sorpresas. Bueno, pues lo último que creo que tengo aquí, inédito. Lo último que creo que tengo aquí, pues nada, va a ser un himno internacional que lo voy a mandar al Premio Nobel de la Paz en el Parlamento noruego y a la ONU en los Estados Unidos. Venga. Este será lo último de hoy. ¿Cuándo lo va a enviar? Lo enviaré esto, digo, lo primero que comienzo es así: cósmica paz y orbe mundo universo si semper nobiscus. La paz del cosmos en todo el mundo universo sea siempre con nosotros. Por la paz universal en general y muy particularmente por la del Oriente Medio. Desde España, crisol de culturas y puente múltiple espiritual fraterno entre la cristiandad, el islam y el judaísmo, en la cosmopolita e imperial Toledo, y antorcha olímpica ecuménica de paz y concordia, de eficaz cooperación entre todos los pueblos de la tierra. Este subrayado de eficaz cooperación entre los pueblos de la tierra es del preámbulo de la Constitución española. Y eso sirve de título al poema. Al poema. Venga. Luego dice aquí: da domine servis tuam illam quan mundus dare non pote pace. Da, Señor, a tu siervo aquella paz que el mundo no puede darle. Luego después pongo aquí una cosa de Pío XII: paz opus justitia, la paz obra de la justicia. Y ahora pongo otra que si dijera de Juan 23: la libertad elevada a la primera potencia, más la verdad elevada a la segunda, más la justicia elevada a la tercera, más la caridad elevada a la cuarta. Eso sería la paz universal. Entonces pasa lo siguiente: yo haré la canción y usted hará el estribillo. Venga, yo la canción. Gloriosa marcha triunfal, plena de ilusión y gracia, de Dios supremo ideal, haga de la democracia la esperanza universal. Viva la paz, viva el progreso y la fraternidad del universo. Bien, somos la juventud, nosotros, promesa del mañana, con talento y virtud, con fe y con rectitud que en el alma nos arde, soñamos con alarde, libertad soberana. Viva la paz, viva el progreso y la fraternidad del universo. Superpatriotas profundos de inteligencia y bondad, queremos por patria un mundo de paz y fraternidad. Que desde su inmensidad el sumo autor nos reviva, heraldos de eterna gloria, y orgullosa la historia con honor nos sobreviva. Viva la paz, viva el progreso y la fraternidad del universo. Nuestro lema es la verdad, nuestro código es el honor, y con cívica milicia lucharemos por un mundo mejor, donde brille la justicia, donde impere el amor. Viva la paz, viva el progreso y la fraternidad del universo. Así sea. Genaro, esto ha sido una auténtica gozada. Yo creo que no existe mejor forma de cerrar esta conversación nuestra que con esta lectura a la limón, podemos decirlo así, ¿no? Así es, de este himno a la paz y al progreso, que se entronca muy bien con lo que es la cultura insular de La Palma, de la que yo personalmente creo que usted es el mejor de los herederos y de los representantes. A la vez yo le sugiero aquí al señor Anelio
hombre creador genuino en la facética pictórica, en la facética musical y sobre todo en este caso en la faceta literaria, que nos presente toda la obra completa del poeta palmero don Domingo Acosta Guión. Uno como yo y otros al tenor, pues que convivimos con el poeta y con algunos de los personajes que en su obra tal somos los menos llamados a eso. Él, que es ya de una nueva generación, consciente del papel que debe desempeñar para la historia palmera, es quien debe, a suponer, prologar, comentar, criticar y dar a la publicidad la obra más grande de el gran bate palmero don Domingo Acosta Guión. Bueno, vamos a coger el guante, asumimos el reto, ya veremos si el tiempo nos da salud y fuerza para emprender esa tamaña obra, ¿no? Pero, en fin, en cualquier caso le agradezco, por supuesto, ese reto, porque no deja de ser un aliciente para seguir al pie del cañón. Pero en cualquier caso, en este caso, usted es el protagonista absoluto de este programa. Nosotros queremos despedirlo dándole las gracias de todo corazón y esperamos poder charlar con usted en otro momento. Yo también doy las gracias de todo corazón bien al canal 22, y digo de todo corazón porque es un verdadero corazón también geográfico, pétreo, enriscado y firme, el corazón de las Canarias, la isla acorazonada de La Palma. Con eso yo creo que queda dicho todo. Gracias por su atención y hasta la próxima semana.